El Ministerio de Curación, capítulo 5. La curación del alma. Grabación 920. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer los versículos 23, 24 y la primera parte del 25. Pienso que hay una cierta sensibilidad en estos textos que, juntamente con lo que hemos venido tocando acerca del ministerio de curación, pues entonces nos van a ir dando a nosotros elementos muy importantes para seguir fundamentando nuestras experiencias y nuestras convicciones, no solo en aras de mantener nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, gozando de salud y participando del plan de la salvación, sino haciendo también partícipes a esta humanidad maltratada, hermanos, por el dolor, por el pecado, por la miseria y por el sufrimiento. Del Señor Jesús se escribió lo siguiente, lo hizo el evangelista Mateo, capítulo 4, versículo 23. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese texto es muy importante, es luz para nosotros. Versículo 24 dice que se difundió entonces, ¿verdad? Como consecuencia, se difunde su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea. Puntos suspensivos. Vamos en este momento, antes de continuar y pues entrar en materia con el capítulo que nos corresponde en el día de hoy, a elevar una oración a nuestro Padre Celestial, hermanos. Amado Señor, agradecidos por el don de la vida, agradecidos por el infinito bien de tu presencia que se ofrece a cada uno de nosotros. Te ruego que tú puedas ser la más estupenda de nuestras realidades en el día de hoy, Señor, y que el Espíritu Santo nos dé la convicción del tiempo tan solemne en el cual nos encontramos, y que la invitación a escondernos y a posar en la roca de nuestra salvación mientras pasa este día de ira, de situaciones difíciles, de dolor, de juicios divinos y de todos los ataques satánicos, pueda entonces ser escuchado por cada uno de nosotros. Permítenos, mientras el día nos dura, ser impulsados por tu Santo Espíritu y en un sentido que corresponda a tanto amor, en agradecida experiencia, brindarnos para que la humanidad reciba el método curativo de Dios, puedan encontrarle a la vida el lado deseable y el sentido que la misma tiene, y puedan volver sus ojos al cielo y adorar y alabar el nombre del único y suficiente Salvador, médico del alma, Redentor, Señor y Creador. Nos rendimos pues a ti en esta hora y te rogamos que nos enseñes tu palabra y tu voluntad y nos ayudes, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo suplicamos. Amén. Vuelvo a leer el versículo 23 de Mateo 4. Recorrió Jesús toda Galilea. Él estaba allí enseñando en las sinagogas. Miren ustedes cómo los verbos que utiliza se van sucediendo de una manera reposada y tranquila uno a otro. En primer lugar dice, enseñaba en las sinagogas de ellos. Luego dice que predicaba el evangelio del reino. Y finalmente dice que sanaba toda enfermedad. Me da la impresión que el orden es importante, hay que tenerlo en cuenta. Por un lado. Por el otro, siento, mis hermanos queridos, que Jesús le daba como la preeminencia
más bien a la instrucción y a la educación del pueblo, ¿no? No se limitaba solamente a predicar, ni se limitaba, voy a decir esto con respeto, con dolor también, tampoco se limitaba sencillamente a recetar, ¿no? Pues que yo he visto algunas situaciones muy particulares de los hermanos que con buena intención, ni más faltaba, no voy a discutir eso, pues entonces hacen de su servicio en favor de la humanidad algo así como un recetario. Entonces vi una persona enferma de gastritis, por decir, inmediatamente le dicen, mira, utiliza los cristales de sábila, se ha encontrado que la sábila es increíble, lo único que a manera de contraindicación al respecto, es decir, con respecto a la sábila se ha encontrado es que puede laxar y entonces enviarte al baño si utilizas una gran cantidad, pero lo demás todo es benéfico en favor de los cristales de la sábila. Entonces haz una cosa, consume los cristales de sábila, dicen los horarios para eso, raya la papa blanca y hace exactamente lo mismo, utiliza las hojas de esto y lo otro. Y eso está bien, hermanos queridos, aun cuando pareciera que todos tienen voz en ese sentido, y hay veces queremos volver locos a los destinatarios nuestros, acercándolos y el uno dice una recomendación, el otro dice la otra, pues yo no discrepo de eso, pero pienso que deberíamos ser como sincronizados y organizados para trabajar, ¿no? Darnos las de médicos, me parece a mí que hay que tener cuidado con eso. Nosotros no tenemos bases clínicas muchas veces para hacer un diagnóstico preciso y sin embargo nos anticipamos ante cualquier sintomatología que se nos presente inmediatamente para concluir delante de las personas sin ningún examen de laboratorio, sin ningún trasfondo, digamos, convincente desde el punto de vista clínico, médico y científico, entonces hacer nuestra apreciación al respecto, y hay muchas personas pues que le dan credibilidad 100% a lo que decimos. Yo pienso que deberíamos replantearnos eso, hermanos queridos. Miren, hoy por hoy aprecio como nunca antes el ministerio de curación, estoy tan agradecido al Señor. Deliberamos tal vez con el hermano Tony hace unos meses atrás, tratando de ponernos de acuerdo con respecto al ejemplar que iríamos a estudiar de forma sistemática. Yo le dije, sin embargo, que consultara con algunas personas que tienen más trayectoria y experiencia que la nuestra y se dejara guiar por eso. Sin embargo, estuvimos orándole, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él nos guiara y se escogió este. Yo había pensado tal vez en otro, sin embargo, este fue. Ahora, hermanos queridos, que tengo este libro en mis manos, que he comenzado a estudiar y a entender un poco más la manera como Dios vino preparando el camino para darle esta revelación tan hermosa a los adventistas del séptimo día. Cómo el Señor nos abrió un campo vasto de trabajo, de ministerio, y cómo en el corazón de Dios palpita ese dolor por la humanidad y quiere que nosotros venzamos también nuestro egoísmo, haciéndonos partícipes de ese dolor y de ese sentir de nuestro Señor por una humanidad que tiene verdaderamente dolores de parto. Y cuando yo veo lo sencillo que hay en el método, en el ministerio de curación, mis hermanos, cuando veo eso tan sencillo que hay como puesto al alcance nuestro, yo llego a una conclusión. Uno, qué grande es Dios y qué lleno de misericordia es nuestro Padre. Cómo no nos ha dejado en la orfandad, ni solos, ni desalentados en este mundo lleno de miseria. Y dos, qué sabiduría la suya. Quiere hacernos partícipes de un trabajo y como sabe que no tenemos la capacitación que de pronto se exigiría en estos aspectos, en lo que tiene que ver con el asunto científico, pues ha dejado en nuestras manos unas herramientas muy delicadas, muy sencillas, importantísimas. No se puede sobreestimar la importancia o sobreexagerar la importancia que ellas tienen. Son tan sencillas, dije recientemente, tan inocuas, hermanos, sin efectos colaterales. Se las podemos aplicar a cualquiera casi que sin temor de ir a ocasionar un problema, ¿no? Aunque lógicamente esto también tiene excepciones que deben ser consideradas. Todo esto sin desconocer pues que tenemos que estudiar el asunto muy bien. Tampoco debemos lanzarnos
en una cierta irresponsabilidad, porque como tenemos en las manos herramientas sencillas, pues entonces vamos a aplicarlas tal vez de una manera caótica o anárquica, y entonces eso como que le resta ese brillo que tiene esa primera ley del cielo de la estructuración, de la organización y del orden, ¿no? Entonces nosotros deberíamos también, no sé, como educarnos un poco. Mis hermanos queridos, el ministerio de curación, cómo lo aprecio hoy, cómo le doy gracias a Dios por todo eso, cómo veo a través de sus líneas y de sus páginas sabiduría divina, luz, solución del Señor, respuestas para la humanidad, y cómo me inclino ante eso. Justamente ayer estuve visitando un caso que a mí me dejó maltratado interiormente. Yo creo que hace mucho tiempo no me exponía a una situación de esa. Estoy por acá en una población del centro del país y entonces una de las hermanas me llevó a ver un caso, una mujer, yo pienso que está ya casi que en condición de un paciente terminal. Y cuando entré a su habitación, yo decidí quedarme solo con ella y le dije a quienes me acompañaban que me dejaran conversar en solitario con la persona, con la dama. Pero hermano, no les puedo describir lo que sucedió en eso, solamente dolor, dolor. Todo lo que saturaba el ambiente era angustia, dolor, gemía, sollozaba, se levantaba, se acostaba, se ponía paños. Hay veces le asistían, me dijo no puedo hablar, atada a un respirador artificial, a una bala de oxígeno. Y fue tan doloroso para un servidor ese asunto, hermano. Y yo relacioné lo que he estado estudiando en este libro con ustedes. Y le pregunté, Señor, ¿qué hago? Me siento impotente, no tengo herramientas para atender a esta mujer. Le hablé un poco, la invité a orar. Yo decidí retirarme rápido de su habitación porque no quería congestionar más la humanidad doliente de esta mujer. Y lo único que le dije fue, te invito a orar, le tomé de su mano. Compareció una persona a la que me dirigió hasta ella, una hermana de iglesia. Y oramos. Y bendito el Señor, hermanos, concluimos la oración. Le tomé de sus manos, repito. Y una vez terminó la oración, recostó su cabeza sobre la almohada y quedó profundamente dormida. El sueño le ofreció una salida a su dolor y a su angustia. Apagaron la luz. Quedó a medias luz la habitación, pero parecía como si hubiese tranquilidad, cuando momentos previos lo único que vi fue angustia y dolor, que solamente me hacía pensar, sería mejor que esta pobre mujer expirara. Pero con todas las situaciones que percibí, intrafamiliares, de rencor, de resentimiento, y comienzo a penetrar en la materia de este capítulo, la curación del alma, el rencor, el resentimiento. Hablé con la madre y lloró, hermanos, me abrió el corazón, desconocida para mí. Yo, un desconocido, le dije, yo no vengo en calidad de consejero, no soy médico ni soy guía espiritual tal vez para usted, pero vengo a hacerle una recomendación. Ponga sus manos en las de Jesús de Nazaret. Aquí el relato dice que él recorrió toda Galilea enseñando, el educador divino. Hermanos, el pueblo tiene que aprender a educar, no a recetar, hermanos. Nosotros no podemos acercarnos a la gente a desplegar delante de ellos un montón de recomendaciones en este sentido. Educar, educar, educar. Eso hacía nuestro maestro. Y me pareciera en el orden de ideas de Mateo 4:23, que la salud y la sanidad son un resultado entonces de enseñar o educar, de predicar el evangelio del reino, y como consecuencia inevitable veremos resultados extraordinarios, tanto para el cuerpo como para el alma.
Después de este paréntesis, retomo la idea y le dije a la señora, pongamos este caso en las manos de Dios. Y de la misma manera como el Señor te conmina socorro, a hacer la reconciliación y a cerrar la brecha que el odio y el resentimiento ha abierto y ha ocasionado una separación entre madre e hija. Y Dios que te inquieta hoy, el espíritu te conmueve al ver el drama de tu hija. Si te rindes y te humillas ante Él y reconoces, no solamente hallarás perdón para tu alma, y Dios borrará tus rebeliones y tus iniquidades, y conforme a la promesa que está a través de la pluma del profeta Miqueas, echará todo eso en lo profundo del mar. Sino que acto seguido su Santo Espíritu, sí, su Santo Espíritu, volará, impresionará a tu hija, Lady, y tú encontrarás el momento preciso donde las dos se fundan en un interminable abrazo reconciliatorio. Concluirás lo hermoso de la reconciliación. Tal vez por eso le dijo Elifaz a Job, reconcíliate con Dios y tendrás paz. Y le dije, ese será el resultado. Luego le sugerí, hagamos un acompañamiento ideal en esta fase póstuma de la vida de tu hija. Y si logramos hacer que esta dama se rinda en los brazos del Salvador, la muerte será una respuesta a su dolor. Y después de eso, la promesa maravillosa a través de el apóstol Pablo, los muertos, en Cristo, resucitarán primero. Yo le pregunto a la hermandad conectada hoy a la red y a los destinatarios de estos mensajes, proyecto por el cual estamos orando y haciendo esfuerzos mancomunados, bajo la dirección del cielo y poniendo al alcance de todos estas joyas preciosas que nos harán un pueblo singular, no solamente en calidad de trabajo y de servicio en favor de los demás, sino también en nuestra propia vida, porque tiene que repercutir en el orden de ideas acertado, primero adentro y luego afuera. El reflejo y el orden es de adentro hacia afuera. Yo me beneficio y soy participado, y ahora tengo la autoridad y el aval para poder asistir a otros. Y yo me permito decirle a todos los hermanos que están en esto, que nos pongamos en sintonía con Dios en este asunto. Que sintamos el dolor y el drama de la humanidad. Que experimentemos la salvación y la presencia de Jesús en nuestra vida. Lo hagamos a Él partícipe de todas nuestras cosas. Y entonces, en sus benditas manos de amor, ofreceremos respuestas y contestaciones auténticas a una humanidad que perdió sus puntos de referencia, sus objetivos. ¿Para qué vivir en el odio cuando la humanidad se desangra? ¿Por qué las diferencias conyugales, hermanos, que hacen que se excinda la relación y se fracture todo lo del hogar cuando esta humanidad se desangra? Si estuviésemos más atentos a ese clamor que viene de afuera, nosotros ya no estaríamos siendo azotados por toda esta problemática que intrafamiliarmente estamos viviendo y que ha dado tan pobre reflejo, no solamente al tejido social, completamente erosionado, porque las instituciones edénicas desaparecieron, sino también a la iglesia, que recibe nuestros pobres reflejos, porque sencillamente el evento en nuestro corazón todavía es una carencia. El método curativo de Dios, el ministerio de curación
el orden en el cual se movió Jesús, que es ejemplar. Iba enseñando, predicando, sanando. Eduquemos al pueblo, hermanos. Vivamos la experiencia del Evangelio y de Jesús. Recuerden la expresión apocalíptica del 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, teniendo el Evangelio eterno. Y ese ángel es simbólico, hermanos, es representativo de tu vida y de la mía. Y el vidente de paz nos lo vio volando muy por encima del mundo. Y hasta donde sé, desde arriba se contemplan mejor las cosas. Ese ángel, terminología simbólica y apocalíptica, que quiere incluirnos a gritos a nosotros en el día de hoy, dejará como consecuencia sobre mi vida el Evangelio como convicción. Ese es la etimología y significado para la palabra adjunta, tenía. Nadie lo puede mover. Y esa experiencia inamovible es que simple y sencillamente nos hacemos partícipes y eco del dolor del corazón de nuestro Señor cuando vino a este mundo a llevar nuestros dolores y a purgar nuestros pecados y a pagar por todas nuestras penas, y clavó esa maldición, ese pasivo en la cruz. Jesús se arriesgó a venir a este mundo por nosotros, por ti y por mí, hermano, para elevar nuestra vida y para restaurarla. Y no contento con eso, nos dice ahora, vayan al campamento de los desleales. Allí encontrarán ateísmo, incredulidad, allí encontrarán dolor, allí encontrarán destrucción, allí encontrarán hijos que se van, allí encontrarán lazos conyugales que se disuelven. Vayan sanando el mundo, vivan la gloria de Dios, rompan los haces de opresión y dejen ir libres a los quebrantados. Mis hermanos queridos, si algún pueblo debería tener una herramienta eficaz y una respuesta concreta para el problema de la enfermedad mental funcional, tendríamos que ser tú y yo, nosotros, porque si hemos visto que Jesús es el referente válido, es el interlocutor en quien podemos confiar, Él es el confiable, Él es el sanador, como cuando le dijo a esa mujer, vete y no peques más, del capítulo que estamos estudiando, el 5, como cuando le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados, como cuando alivió la vida de ese endemoniado. 4 casos presentados dentro de este capítulo 5 para que no olvidemos que lo que ocurre en el alma, la esfera más elevada del ser, repercute sobre todos los ámbitos de la vida. Y nosotros, aun cuando no tengamos ninguna otra herramienta, que no discuto ni discrepo de ellas, simple y sencillamente, afianzados en una relación viviente y en una conexión vital con el bendito Salvador, seríamos los conductos a través de los cuales fluiría toda su gracia a raudales para sanar a un mundo. Pero qué tristeza que queremos asistir a este mundo en la condición de situaciones relacionales que no pueden recibir el aval del cielo y que distan tanto de la justicia. Los hijos que no respetan a los padres que no atienden las necesidades del hogar, que andan más interesados en mirar a otras personas, disolviendo in situ los votos matrimoniales que un día con tanta devoción y con tanta pasión levantaron en un altar. Y he visto que terminan esas relaciones
y luego se celebran segundas nupcias. Y ahora queremos ser instrumentos en las manos de Dios, cuando nuestro corazón está fragmentado y destruido de esa manera. Pongámonos primero al día con el Señor. Participemos y experimentemos su amor. Y el eco de todo esto, el resultado más bien, la proyección, el reflejo de todo esto, tendrá que ser el método de curación a través de nuestra vida comenzará en la esfera más alta del ser. Seremos apropiados para conducir las almas a Cristo. Los enfermos mentales que van a los hospitales psiquiátricos, cuando esto prácticamente no ha sido la solución, simplemente con un corazón lleno de amor, que pone sus manos sobre el alma enferma, una corriente vital cursa. Tú tal vez no serás consciente de eso, pero será innegable, indisputable. Y la persona sentirá que ha estado al lado de un hombre de Dios. Parece que se abre el panorama. Hay una cierta paz en el corazón y hay esperanza. Como la dama ayer, yo no pretendo nada, hermanos, a título personal no. Yo soy incompetente, pero Dios es grande y es bueno, y si nos disponemos, hace milagros a pesar de lo que somos. Y esa dama con lágrimas en los ojos me contó algunas cosas que no voy a hacer públicas ahora. Ustedes no la conocen, es verdad, pero prefiero guardar esto adentro. En todo caso, una situación con un hijo bien tremenda, hermanos, que lo deja a uno sin palabras, sin tener que aconsejar. Pero el Señor es muy bueno y le pone exactamente en la boca a uno lo que puede ser el bálsamo para una persona de esas. Yo le dije, hermana, vaya en esperanza, Dios tiene poder, Dios tiene el poder. Cuando terminamos de hablar me dijo, hermano, me ha devuelto la esperanza. Dije, yo sé que va a seguir llorando, pero llore, corra con paciencia, es necesaria para su redención. La cruz, el sufrimiento. Hermanos, la cruz y el dolor son elementos indispensables del discipulado y los tiene que vivir no solamente el transgresor que vive afuera, sino también nosotros que hemos sido transgresores. Y si desconocemos este aspecto del plan de la salvación, y añadiremos a nuestro sufrimiento otro dolor adicional, la incomprensión del amor y de las providencias de Dios, de la manera como Él trabaja y redime al hombre. Es necesario el sufrimiento, le dije, sufra, pero apóyese en Jesús. Y hágalo del Padre pródigo, de la parábola de Lucas capítulo 15. ¿Qué hizo? Oteó el horizonte en el umbral de la puerta, mirando a través de los ojos de amor cuán lejos se habría ido el Hijo, las profundidades de la degradación en la cual se estaría sumiendo, cómo malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Pero ese amor que en flujo y reflujo va y viene, hermanos, ese amor que nada puede negar, nadie puede decir que no es, eso se siente aunque no haya palabras. Le dije, hermana, ese amor trajo de vuelta al Hijo, al seno del hogar y de la familia. Y si tú te llenas de eso en Cristo, ya será indiscutible porque eres madre y tuviste a tu criatura en proceso de gestación 9 meses. Pero si a eso le añades el palpitante, indeleble agape de Dios en tu corazón, es muy probable que algún día tu hijo vuelva. Disponte a recibirlo, no sé de qué manera, si venga maltratado,
como consecuencia del pecado, pero si ahora viene diciendo, Madre, perdóname, prohíjalo, recíbelo, acéptalo. Le dijo, hermano, guardaré esa esperanza. Y luego le dije algo adicional. ¿Recuerdas lo que hizo el padre de la parábola? ¿Sabes por qué la parábola se debería llamar más bien la parábola del padre pródigo? Porque pródigo, cuidado incansable, amor y bendición, hasta que eso como campo magnético atrajo a su hijo al centro. Y luego tienes que hacer algo. Concédele plenos derechos filiales, como si nunca hubiese pecado, justificación por la fe, puesta al alcance del mundo enfermo para sanar cualquier dolencia. La cura tiene que empezar por la parte más noble y elevada del ser. La fe es más poderosa que la muerte para vencer. Si logramos hacer que los enfermitos pongan sus manos en las manos de Jesús, mis hermanos, si somos apenas el instrumento y el vehículo para llevarlos hasta las instancias divinas y que perciban el perfume y la fragancia del Señor. Bueno, tenemos que estar llenos de eso, porque si no, todo es una mentira. Y todo será un espejismo, una ilusión nada más, una utopía. Pero si estamos viviendo saturados y sobresaturados esto, es imposible que las almas no lleguen a esa instancia y allí reciban el toque divino para sanar. Y una vez desaparece el rencor y el odio, es muy probable que los órganos diana de estos estados emocionales elevadísimos también comiencen su proceso de recuperación. ¿No será que una úlcera gastroduodenal sana mejor con el perdón de Dios, que trae alivio, paz y bonanza al alma, que con omeprazol o ranitidina? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que tenemos un papel que hacer en favor de los deprimidos. Nos aproximamos al 2020 con vértigo. Ya les dije anteriormente, se estima que en ese año la enfermedad mental funcional, la depresión, la culpa, la ansiedad, en fin, todo eso será el común denominador de esta sociedad. Excederá, hermanos, en cifras a la mortalidad por cáncer que hoy por hoy tenemos. ¿Cómo se está preparando el pueblo de Dios? Simplemente como teguas que no hacen sino que recetar, o como hombres y mujeres enchufados con el cielo y arraigados en la vid viviente, con el evangelio eterno, et junta, una convicción profundamente arraigada que no les hace sino dar el mismo resultado y andar tras las pisadas de su maestro, recorriendo todo el mundo, sanando toda dolencia, predicando el evangelio del reino, pero previamente, mis hermanos, enseñando, educando. Recetar es importante, pero educar lo es mejor. Viene un texto y otro a mi mente, casi para ir desenlazando todo esto. Repito, estamos dentro del capítulo 5. Y este capítulo 5 le ha sumado a lo que hemos venido estudiando este detalle que estamos considerando. Y antes de leer las declaraciones bíblicas, las dos que vienen a mi mente ahora, quiero trasladarles esta línea, página 52 del Ministerio de Curación. No hay que pasar por alto esta lección. Dice Elena White, página 52 del capítulo, no hay que pasar por alto esta lección. ¿Cuál es? Leo las líneas previas. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar
la salud del cuerpo, antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. Y ahora sí dice, no hay que pasar por alto esta lección. Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean como el paralítico oír el mensaje, tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. Subrayen eso en el ejemplar que están estudiando. No pasen por alto esto, porque a los 2 puntos previos que hemos venido discutiendo y que tal vez, mis hermanos, en la grabación de mañana, porque le abriremos una más a este capítulo, entonces los entraremos a considerar, a mencionar y recapitularemos. Así que a los 2 que hemos venido sosteniendo, hay que añadirle ahora este otro. La carga del pecado, repito, estoy leyendo, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Mi apreciado hermano que escuchas, es una necesidad retener esto que he leído en nuestra mente en aras de hacernos colaboradores con Cristo en la recuperación de la salud, en la sanidad y en la salvación de este mundo. Si pasamos por alto ese hecho, todo lo demás caerá dentro de lo técnico. Y tal vez será una solución temporal. Pero ¿de qué nos sirven paños que apenas como paliativos no logran atender la causa fundamental del problema de la enfermedad y de la disfunción mental, que es una conciencia con un cargo de culpa que atormenta y que debido a que el cuerpo es un sistema, repercute sobre las demás esferas del ser? Los adventistas del 7º día, hoy, deberíamos apreciar el ministerio de curación. Deberíamos agradecer a Dios por el papel que nos ha dado para colaborar, para devolverle al mundo la salud, la paz y la esperanza. Deberíamos, mis hermanos, comprometidos hasta lo sumo, darle gracias a Dios por haber tenido tanta misericordia de nosotros. Pero por favor, organicemos las fuerzas, abandonemos nuestras experiencias que aun cuando en cierto sentido son buenas, distan de ser lo mejor. ¿Por qué recetar solamente cuando podríamos educar? En el libro de Deuteronomio, dos citas bíblicas para concluir. Continuaremos con esto mañana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice así. Cántico de Moisés es el capítulo. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto. Miren cómo encontró al pueblo. Miren la figura del lenguaje que utiliza. Miren la situación espiritual que estaban viviendo. Miren a lo que compara el autor, inspirado por Dios. La experiencia del pueblo, estaba enfermo. Pero era la porción de Jehová. Sin embargo, estaba con tanta
luz, tanto pan espiritual y tanta agua de vida. Estaba en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. ¿Y saben qué hizo el Señor? Sí, lo atrajo. Aquí dice, lo trajo alrededor. Hagan de cuenta como la gallina atrae a sus polluelos, o el águila a sus aguiluchos y los mete bajo sus alas. Allí deben estar sin miedo. La seguridad que le brindamos al paciente mental que está enfermo potencialmente al punto del suicidio es que Dios da confianza, da seguridad, da perdón. No hay lugar para el miedo, no hay lugar para el pánico, no hay lugar para el temor. Dios atrajo a su pueblo que estaba en yermo de horrible soledad, lo atrajo a Él, y así deberíamos atraer a los enfermos, atraerlos a la presencia del Señor. Y después de atraerlos, la frase siguiente de Deuteronomio 3:10 es profundamente significativa, es lo que le da pulso a esto, hermanos. Lo instruyó. Nosotros no podemos degenerar o hacer degenerar todo esto simple y sencillamente en un centro botánico, naturópata, esotérico, una tienda de productos integrales, de remedios que vienen inclusive de fuentes que ni podemos garantizar. Nosotros no podemos llegar a esa instancia. Dios nos ha dejado una herramienta útil. Comiencen por, instruyan, eduquen, pongan a la gente en armonía con los procesos que gobiernan la vida, con las leyes que Él puso en nuestro cuerpo. Y estaremos siguiendo las pisadas de nuestro amado Redentor. Dios instruyó a su pueblo y quiere hacernos a nosotros educadores de salud, llenos de la presencia de Dios, llenos de su Santo Espíritu y de esta experiencia. Para concluir, de Isaías se cumplirá esta promesa. Isaías. Libro de Isaías, apreciados hermanos, capítulo 55. Dice de la siguiente manera, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, está hablando el Señor, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Y hasta donde yo sé, pacto y ley son dos realidades inseparables. Hay que llevar a la humanidad a que se ponga en armonía con las condiciones que establece previamente el convenio y decirles que quien rompe las leyes de ese convenio, rompe el pacto y enferma y muere. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. A nosotros nos gusta más hacer ruido y predicar. Y se nos olvida esta recomendación, eduquen. ¿Para qué tanto discurso? ¿Por qué nos hacemos discurseros? Eduquen al pueblo. Y el versículo 5, miren qué promesa maravillosa, me hace palpitar el alma. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Gloria a Dios, el ministerio de curación. ¡Qué revelación de los principios dados a ella en 1863 en la visión en Michigan, Otsego, y escrito en este libro en 1905, para bien tuyo y mío, para gloria de Dios y para sanar esta humanidad enferma. Y hago un llamado para concluir.
Versículo 6. Buscad a Jehová, pues, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El Señor bendiga a su pueblo en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos hacernos eco, no solo de este deseo de Dios, sino del clamor enfermo y a punto de morir de este mundo. Que el Señor nos halle hoy como sus herramientas e instrumentos para instrumentar a esta humanidad, para participarla y para ministrarle con el don del cielo. Dios nos guarde, hermanos apreciados, Dios nos guarde. Bondadoso y eterno Señor, no nos cansaremos de darte gracias, porque a pesar de que somos polvo, tú has querido enseñorearte de nosotros y hacer milagros y grandes cosas, no solo en nuestra vida, sino a través de la nuestra. Por favor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ponernos en el sitial que le permita al cielo hacer esta gestión en favor nuestra y de allí en favor de la humanidad. Gracias por la luz y gracias por hacernos depositarios de ella. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Bendice esta red y a los hermanos. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico. Amén.